No lo sé. No sé porque fui padre. Sinceramente, no. Pues uno se casa y tiene hijos, ¿no? Nos embarcamos en aquella hermosa aventura de tener hijos, de tener 4 hijos, ¿verdad? Y por supuesto, pues nos han dado una enorme felicidad. Vamos, no tenía ninguna duda que quería ser padre y estaba claro que de momento la única opción era adoptar. Nik ume aitatasun hori, bera, ez dut izan, egia esan, ez dut nahi izan ume izatek. Nik ez dakit zergatik izango da, explicación bat izango dut. A nosotros lo que nos condicionaba un poco, pues me imagino como a la mayoría de las parejas, era nuestra situación económica en ese momento. Guke erabaki genuen, pentsatzen genuelako umea izan da, behintzek gure bizitzaren oinarrian berdin jarraitu ahal izango genuela. A mí me han gustado mucho los niños de toda la vida, he disfrutado mucho con mis sobrinos. Conoces gente, parejas que pues por una cosa o por otra no pueden tener hijos y lo pasan muy mal. Y era una cosa que tenía yo como una espinita clavada dentro de, ¿qué pasaría si yo no puedo tener hijos? Mi familia quería que fuéramos padres ya. Un día decidimos ser padres y la verdad que tuvimos mucha suerte porque, ya ves, a falta de 1, 2. Me llamó por teléfono. Oye, David, que ya estamos embarazados. Y yo, joder, haber esperado que llegue a casa. Gogoratzen dut, biok elkarrekin egonda egin genuelako froga, etxean egiten den froga hori. Bueno, estar con los colegas y tal, y venir para casa. Y entonces, no sé, sabía que estaba embarazada porque, no sé, porque ya estaba, lo tenía escrito y bueno, y ya me enseñó la típica, la mini apa esta del roscón de Reyes, ¿no? Que está ahí. Thank you.